Una encuesta de opinión permite establecer una medición estadística para tomar el pulso de segmentos de población sobre diferentes temáticas. En la pasada elección, diferentes casas encuestadoras hicieron su trabajo y de algún modo fueron puestas a prueba. Y el domingo anterior, por ejemplo, ahora es ¿qué importancia debe otorgarse a los sondeos de opinión en contextos electorales o sobre otras temáticas de interés social? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, gracias por estar con nosotros. Estamos al cierre de la semana y no podía ser menos que dedicarlo a hablar sobre la noticia más importante que ha ocurrido en los últimos 8 días. Y justamente tenemos que hablar sobre las encuestas electorales, el resultado de la elección del pasado domingo, el estado del país y desde luego del estado de país que recibirá el presidente electo Nayib Bukele a partir del 1 de junio. Queremos agradecer esta noche que están con nosotros en nuestros estudios el ingeniero Nelson Zárate. Él es rector de la Universidad Tecnológica de nuestro país. Y, rector, bienvenido, buenas noches. Hola, William, buenas noches, padre Olima. Un gusto igualmente, que estemos rector. juntos nuevamente. Y un saludo a todos los amigos televidentes. Excelente, y así es el recibimiento oficial también para el padre Andreu Oliva, que está con nosotros. Él es el rector de la Universidad Centroamericana. Rector, bienvenido, un gusto, buenas noches. Muchas gracias, William, un gusto poder estar aquí en este programa que tiene una audiencia tan importante. Bueno, excelente. Yo creo que es importante, ¿no? Entonces, a ver si hablamos, ustedes, las dos universidades de mucho prestigio en este país, con mucho aporte en la academia, sin duda alguna, trabajando sobre el tema de las encuestas, los sondeos de opinión, hicieron un trabajo, sin duda alguna, importantísimo desde el año pasado hasta, bueno, con el resultado del pasado domingo. Yo creo que es importante que les parece, si hablamos al principio, rector Zárate, si hablamos un poco sobre qué era lo que tenía, por ejemplo, en el caso del Centro de Investigación de la Opinión Pública, CIOPS, qué es lo que mostró en términos de encuestas de seguimiento electoral. Sí, bueno, dicen que la casualidad no existe, ¿verdad? Y nosotros como Centro de Investigación de la Opinión Pública, este año cumplimos 27 años, la UCA tiene más de 30 años de estar trabajando. Las encuestas de opinión pública son unas herramientas que se ocupan aquí en todo el mundo, ¿verdad? O sea, no son infalibles, por supuesto, ¿verdad? Pero en estas 2-3 décadas que tenemos de estar trabajando con sondeos de opinión pública, hemos podido como depurar el método, la técnica, la recolección de la información. Hemos sufrido lo que ha pasado también en estas elecciones en años anteriores, sí, que hay partidos políticos que no las creen, que las desacreditan, que toman en cuenta una parte de la encuesta, otra parte no la toman en cuenta. Eso depende. Sí. Claro, esta elección, la diferencia entre el partido que se decía que iba a ganar y los otros dos partidos políticos era considerable. Yo, si la mente no me falla, creo que fue en la elección en la que el presidente Tony Saca le ganó a Chafis Candal. 2004, ¿no? Que fue 22, 23 puntos de diferencia, que los que hacíamos encuestas no discutíamos quién iba a ganar, sino que cuánto iba a ser la diferencia al final por la que se iba a ganar. Pero en esta elección un partido nuevo, con unas grandes dificultades para poder inscribirse, sí, la gente no creía, ¿verdad?, que un partido que había tenido todas estas situaciones iba a tener esa posibilidad. Ahora, aquí hay que aclarar de que en esta elección no fue el partido, fue la figura, ¿verdad? Y con muchísimo peso, ¿no? Y puede parecer contradictorio que voy a decir otra cosa, porque a los otros dos partidos políticos lo que les pesó fue el partido, ¿verdad? Sí. Los antecedentes que tenían en sus administraciones como tal. Entonces la gente decía, no, es que en Arena no es el candidato, es la cúpula, sí, ¿verdad? Y ni siquiera el COENA, sino claro, que hablan de los dueños del partido, y en FMLN era la cúpula del partido. Sí.
Ahora, yo creo que a estas alturas del análisis es importante que creo que tenemos la gráfica ahí, ¿no? De, por ejemplo, cuál fue la última gráfica que, por cierto, la compartimos acá en 8 en Punto. ¿Se recuerda del sondeo de opinión, del último sondeo de opinión que hicieron ustedes? Y este fue, estamos en lo correcto, ¿no? Sí. Ya fue la última que presentamos. Sí, hablábamos de una diferencia de 16, 18 puntos, y cuando quitábamos los que no eran válidos, eso subía a 55 y Arena subía creo que 31 o a 32. Sí. Entonces, en términos absolutos, además no era la primera encuesta, era la tercera. Nosotros hicimos una en octubre, otra en noviembre e hicimos otra en enero, y realmente las variaciones fueron muy pocas. Sí, porque era bastante sostenido el porcentaje. Variaba un poco lo de los partidos, pero lo que no variaba era el posicionamiento de la figura de Nayib Bukele sobre Carlos Callejas, ¿verdad? Que al final, el día de la elección, creo que fue lo que más influyó. Sí, excelente. Bueno, rector, explíquenos esta parte, padre, porque también usted, desde luego, con todo su trabajo, y tenemos por ahí la lámina, la vamos a mostrar un poquito más adelante, ¿no? Pero quisiera sus primeras consideraciones sobre esto, ¿no? Yo creo que lo importante de una encuesta de opinión pública, ¿verdad?, es conocer el pensamiento de la ciudadanía. Sí. ¿Qué piensa la gente pues sobre los distintos aspectos de la coyuntura o de la realidad del país, cómo la población se siente? Nosotros hacemos encuestas para evaluar el desempeño de los gobiernos, para evaluar el desempeño también de la Asamblea Legislativa y de las distintas instituciones del Estado, además pues de estos sondeos de opinión pública cuando hay eventos electorales. Yo lo que creo que es importante es que aparte de preguntar sobre la preferencia electoral de la gente, uno pregunta otros aspectos, ¿verdad? Claro. Preguntan qué piensa de cada uno de los candidatos, cuál ven más capaz para resolver los distintos problemas que tiene el país. También preguntamos sobre su afinidad con los distintos partidos políticos. Preguntamos también cuál es su posición ideológica, si se consideran de derechas o si se consideran de izquierdas. Entonces uno va obteniendo toda una serie de información, y es el conjunto de toda esta información que te dice la validez que pueda tener la encuesta. Aparte de que toda encuesta se hace siguiendo toda una metodología y una rigurosidad estadística, ¿verdad?, siguiendo todos aquellos elementos que son importantes, desde que uno escoge la muestra que va a entrevistar, el tamaño de la muestra, depende mucho el porcentaje de error de la muestra que escoges, la distribución de la muestra, tanto desde el punto de vista de las edades, desde el punto de vista rural, urbano, desde el punto de vista hombres, mujeres, desde los sectores económicos. Todos estos elementos son muy importantes para la credibilidad de un sondeo de opinión pública, ¿no? Entonces, en este caso, en el sondeo de opinión pública electoral que nosotros hicimos en el mes de noviembre, a finales de noviembre, cuyos resultados dimos a conocer en diciembre, pues era evidente que todos los aspectos apuntaban, ¿verdad?, a un favorito, La población creía que el más capaz para resolver los problemas del país era Nayib Bukele, que lo más beneficioso para el país era que ganara Nayib Bukele. Vimos también cómo la población se siente mucho más distanciada de Arena y del FMLN que en el pasado. Entonces, todos estos aspectos nos van mostrando cuál es la preferencia de la población y cómo puede actuar la población el día de las elecciones. Sí, y vamos a mostrar, padre, ingeniero Zárate, vamos a mostrar también la gráfica de el Instituto Universitario de la Opinión Pública, que fue la última encuesta estrictamente sobre el tema de la pregunta, ¿no? Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido o coalición votaría usted? Y ahí están los porcentajes, ¿no? Aparecía Gana, por ejemplo, para abril-mayo más o menos, tenía 39, que sería 39.5%, ya para diciembre estaba marcando 44.1%, luego aparecen los otros partidos. O sea, esos son los porcentajes con los que de manera sostenida prácticamente se cerró, ¿no? Así es, ¿verdad? Y también vemos pues la gente que
que expresa que no sabe, no responde, que el voto es secreto, que normalmente este grupo no vota después, ¿verdad? O si vota lo hace en la misma proporción que el resto de la población, ¿verdad? Y por eso tiene mucha validez lo que decía el ingeniero Zárate, que si uno quita este grupo y aumenta, o sea, equipara los porcentajes sobre una base de 100, entonces es cuando se veía la posibilidad que Nuevas Ideas ganara en primera vuelta. Ahora, ingeniero Zárate, en el caso del FMLN es donde, bueno, ya vamos a ver en el otro segmento cómo quedó el resultado que oficializó ayer, por cierto, el Tribunal Supremo Electoral cuando cerró el escrutinio final, ¿no? Pero prácticamente las variables eran sostenidas, ¿no? En términos de la imagen de los candidatos, cómo la gente observaba a los partidos políticos, o sea, cuando uno revisaba las encuestas de la Universidad Tecnológica de la UCA, eran como variables permanentes, constantes, digamos. Quiero retomar algo que dijo el rector, y es que yo sé que en los medios el tiempo es muy limitado, ¿verdad? Entonces, muchas veces los reporteros que cubren las conferencias de prensa le dan como más tiempo al número del resultado electoral, por supuesto. Justo las láminas como las que mostramos. Así es. ¿Por qué? Porque es lo que llama la atención. Pero efectivamente, y yo quiero aportar a lo que decía el padre Oliva. Todo el instrumento tiene una lógica que está concatenada, que nos permite a nosotros, los que trabajamos en sondeos de opinión pública, conocer cuál es la tendencia, saber encontrar por qué la gente es que está votando de la manera en la que lo está haciendo. Además, en unas encuestas hay preguntas filtro. Usted puede preguntar lo mismo de una forma diferente 2 o 3 veces dentro de la encuesta y usted lo compara para ver si la gente, aunque se lo está preguntando de otra manera, de qué forma responde. Pero no, la gente es consistente. Ahora, yo le decía hace un momento de que los dos partidos que habían estado en las elecciones anteriores realmente le habían pesado a los candidatos, ¿verdad? Le habían pesado a los candidatos. Si bien venían de elecciones internas, es un poco incómodo decirlo, pero eso así fue. Hugo Martínez no era el candidato del FMLN, ¿verdad? El candidato era Gerson Martínez. Correcto. Y cuando se dieron las elecciones internas, los mismos votantes del FMLN le dieron un voto de castigo a la cúpula seleccionando a Hugo Martínez, aunque no fuera él la persona que se había seleccionado. Y cuando el padre hablaba acerca de las ideologías, ¿verdad? Solo el 17% en la encuesta de la Universidad Tecnológica se decía que era de izquierda, ¿verdad? Un 23% se decía de derecha. Y una gran cantidad de gente ya no quería que lo estigmatizaran o que lo sellaran con una determinada tendencia, ¿verdad? Porque la gente no estaba satisfecha con ninguna de los dos partidos políticos y ya no quería pertenecer a ninguno. Y se ubicaba más al centro, entonces. Sí. Así es, y eso es algo que se ha venido viendo en las distintas encuestas, ¿verdad? En el caso de la última encuesta, el promedio nos sale 5.6, ¿verdad? Que está con una tendencia al centro hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, la población salvadoreña, cuando uno pregunta cómo se ubica en el espectro ideológico, normalmente se ubica más en el centro y también más hacia la derecha, ¿verdad? Bien, tengo que hacer la primera pausa. Cuando regresemos, entonces, ¿les parece si vemos ya el resultado concreto de que ya lo reconfirmó el Tribunal Supremo Electoral el día de ayer? Tenemos ahí los números y los porcentajes que se han oficializado, ¿no? Ahora lo que queda pendiente es que el Tribunal Supremo Electoral convoque a esa actividad de entrega de credenciales, donde ya se le acredita oficialmente a Nayib Bukele como presidente de este país. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Bien, en este segmento creo que es importante, ya hablamos entonces del dato muy puntual, ¿no? De cómo cerraban ustedes con las encuestas en términos de la preferencia electoral. Claro, eso era antes de la elección, ¿no? Pero ya hoy lo que tenemos es el dato oficial y lo vamos a mostrar. Anoche lo hicimos, pero lo vamos a reiterar ahora porque creo que es importante. Ese ya es el dato oficializado por el Tribunal Supremo Electoral. Los resultados: gana que obtiene 1.434.856 votos, que es el equivalente al 53.10%. La coalición, 857.084 votos, 31.72%. El FMLN, 389.289, que es equivalente al 14.41%. Y vamos con 20.763,
o el 0.77%. Ingeniero Zárate, esto ya es el dato, ya digamos entonces, porque es importante, ¿no? Como la medición de ustedes entonces y qué es lo que se obtiene el domingo con el dato ya real, digamos. Bueno, aquí aparece casi un 23% de diferencia entre Gana y la coalición, sí, que era aproximadamente 22, 25, que era lo que dábamos la mayoría de encuestas antes del día de las elecciones. Y con el margen de error, ¿no? Con el margen de error, ¿verdad? Luego dábamos también al FMLN entre 11 y 14%, obtuvo 14%. Claro. Y cuando nosotros preguntábamos PCN y PDC, salía 0.5 y 0.3, ¿verdad? Entonces a nosotros nos parecía un poco extraño, pero cuando se dieron los datos, que ya lo pudimos revisar, es realmente triste de que un partido que obtuvo en marzo del año pasado 275,000 votos, ahora hayan votado 28,000 personas. Es muy probable que algunos no votaron PCN, sino que Arena, ¿verdad? Sino sí, que Arena. Pero lo mismo con el PDC. El PDC obtuvo en las elecciones del año pasado cerca de 80,000, 85,000 votos y votaron 8,000 personas. Votó más gente por Vamos que por el PDC. Ahora, creo yo que esto fue parte de la estrategia que manejó la alianza, en la que en un principio se hizo como mucha cobertura de que la candidata a la vicepresidencia por el partido Arena venía del PCN, decano de una universidad que todo el mundo sabe que el fundador es de derecha también, pues, ¿verdad? Es de la familia Poma. Entonces, la gente dijo, no, ella no viene del PCN. Luego, en todo el transcurso de la campaña, yo no recuerdo haber visto un anuncio del PCN, ni tampoco uno del PDC. No, sí, porque no. a lo que se llegaba era más a algún meeting, digamos, una concentración con camisetas. Pero no como parte de la campaña. Entonces, eso no generó un sentimiento de pertenencia y uno lo puede ver en los resultados, ¿verdad? Luego, lo que decía el padre Oliva hace un momento con el FMLN, si nosotros nos vamos a la elección presidencial del 2014, en la que los dos tuvieron 1,5 millones con 5,000, 6,000 votos, uno más y otro menos, ¿verdad? El PCN está el FMLN está con la quinta parte de lo que obtuvo en el 2014 y Arena está con como el 60% de lo que obtuvo. Entonces, ese sí es un mensaje, ¿verdad? Yo creo que los partidos ya lo dijeron, ¿verdad? Van a revisar sus estructuras, van a revisar las cúpulas, van a convocar a elecciones. Yo no sería transparente si no dijera que yo me he sentido satisfecho cuando ahora los analistas políticos que estuvieron escribiendo y dando números diciendo de que nosotros no íbamos a acertar, dicen que sí, que las encuestas sí acertaron y que los partidos políticos no quisieron escuchar. Yo creo que eso no es cierto. Sí, los partidos políticos pagan a empresas para que les hagan sus encuestas, ¿verdad? Ellos saben cuáles son los números que tienen, pero evidentemente no los pueden hacer públicos porque entonces habría desánimo en los seguidores. Hay una distancia sustancial entre los supuestos, la teorización, al sondeo, al tener la evidencia científica, ¿no? Lo que pasa es que cuando usted, faltando 15 días para las elecciones, viene una tendencia de una diferencia tan representativa, es muy difícil que haya un cambio, ¿verdad? Muy, muy difícil. Porque yo creo que aquí la esperanza de mucha gente era que los jóvenes se durmieran y no fueran a votar, ¿verdad? Esa era la esperanza de todos. Y al final no era un tema solo de jóvenes. No. Y ha dejado de votar, porque esa es una cosa que la podemos también conversar, de que hay gente que no ha ido a votar. Excelente. Padre Oliva, explíquenos entonces, siempre sobre la base del resultado que ya lo mostramos. Bueno, yo creo que el resultado final, ¿verdad? Y ya fruto del escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral, lo que representa es el sentir de la población, que es lo que captamos en los sondeos de opinión pública, ¿verdad? Sí. Captamos
que la población quería un cambio, ¿verdad? Que la población estaba desencantada e incluso molesta con el gobierno del FMLN. Recuerdo una variable, perdón padre, cuando se decía de que no querían ni a Arena ni al FMLN, ¿no? Y un porcentaje bastante alto. Si no recuerdo mal, era un 60 y pico por ciento de la gente que dijo que no quería que el FMLN siguiera gobernando, y un 70 y pico por ciento que tampoco quería que Arena regresara al poder, ¿no? Entonces sí se ve, igual que a la hora de preguntar si uno se siente distante o muy distante de los distintos partidos políticos, nos encontramos que el 72.8% dice que es distante o muy distante de Arena, el 78.7% es distante o muy distante del FMLN, de Vamos el 79.8%, en cambio de Gana Nuevas Ideas el 44.4%. Vemos que hay una gran diferencia. Lo mismo ocurre cuando preguntamos sobre la cercanía o la mucha cercanía con distintos partidos políticos. El 23.3% manifiestan estar cercanos o muy cercanos de Arena, el 16% del FMLN, el 48.6% de Gana Nuevas Ideas y el 4.5% de Vamos, ¿no? Entonces, lo que reflejan las encuestas es eso, incluso lo reflejan también en el porcentaje de ausentismo, o sea, en casi el 50% de la gente que no fue a votar, ¿verdad? ¿Qué encontramos en las encuestas? Bueno, pues que el 63.5% de la población decía no tener poco o nada de interés en la política, ¿verdad? Por tanto, es algo muy importante ver que en el pueblo salvadoreño tenemos una mayoría de la población, el 63%, que dice no sentir interés, ¿verdad?, por la política, ¿no? También la falta de confianza en el Tribunal Supremo Electoral. El 84% manifestó no tener confianza en el Tribunal Supremo Electoral, y el 75.6% decía no tener confianza en el proceso, ¿no? O posiciones como decir es más de lo mismo, la política no van a servir, las elecciones no van a servir de nada, ningún candidato puede resolver los problemas del país, ¿verdad? No han sido capaces de interesar a la población para que fuera a votar, y por eso hemos tenido este alto nivel de ausentismo, que además se confirma también cuando hemos preguntado por la confianza en los políticos, que siempre ocupan el último lugar de la población, ¿verdad? Entonces hay una frustración, hay un desencanto, hay una sensación en la población de que la democracia no está resolviendo sus problemas reales, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues lo que uno ve es que la candidatura de Nayib Bukele viene a conectar con este sentimiento que tiene la población, y encuentran en él una persona que representa esta frustración, este desencanto con la política tradicional, y por tanto una nueva alternativa en la que pueden tratar de probar a ver si las cosas cambian. Sí. Ingeniero Zárate, para cerrar, porque tenemos que hacer la pausa, pero en términos de participación, si se hace el comparativo, por ejemplo, se conocía en Twitter en la tabla que, por ejemplo, Elías Antonio Saca en 2004 obtuvo en términos de votos válidos el 57.7%, y ahora se dice que es del 53.1%. Un poco, ¿cómo está esa variación? Bueno, lo otro que hay que tomar en cuenta es que el universo crece. Exacto. ¿Verdad? Entonces, cuando uno habla de porcentajes, realmente ha ido a votar más gente, pero como había más gente con DUI, entonces... Pero en términos de distribución, el otro problema es que siempre se ha dicho que el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho una verdadera limpieza, ¿verdad?, de la gente que puede votar, que no residen en el país, personas que ya no están, y que, bueno, son 3 millones de salvadoreños que viven en el exterior y que se van todos los días 300, 400. Entonces, hasta que no tengamos una base de datos confiable, creo que no podríamos estar sacando cuadros comparativos, ¿verdad? Muy relativo. Pero lo que dice el padre Oliva es cierto, ¿verdad? Nosotros hicimos una pregunta donde le decíamos a la gente, ¿usted cree que después de las elecciones se va a mejorar la situación de la inseguridad? El 60% nos dijo que no. Entonces, esa es la gente que menciona el padre, que dice la gente, ¿y yo para qué voy a ir a votar
¿verdad? Si los problemas no los va a resolver ninguno de los candidatos, y eso, pero colabora inmensamente en que la gente no tenga confianza en el proceso electoral. Bien, yo creo que, y justamente el comentario nos da pie para que entonces vayamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos ya ahora sí de lo que viene a partir del 1 de junio, ¿no? En términos de desafíos, retos para la nueva administración. Regresamos. Bien, el día de ayer, ingeniero Zárate, el presidente electo se ha reunido con la embajadora norteamericana Jane Mains. Han conversado por alrededor por 3 horas más o menos. Parece una reunión bastante productiva. Y bueno, ya hay un poco de interpretación en términos de decir, bueno, parece que en política exterior hay unas pinceladas, ¿no? Se ha dicho poco, pero ya hay un hecho concreto, ¿no? Que es lo que se consumó el día de ayer. Y luego entonces se esperaría que, por ejemplo, quizás en una semana el presidente electo también ya, una vez que le den las credenciales, él pueda dar una conferencia. Al menos es un poco lo que ha habido en el ambiente de que puede haber algunas declaraciones la próxima semana. Pero, mientras tanto, hay un poco en el escenario de qué es lo que se puede configurar a partir del 1 de junio, cuál va a ser el perfil de esta administración. Y en política exterior, ¿cómo se puede leer, por ejemplo, ese mensaje? Bueno, hay ciertas cosas que cuando usted entra a la función pública las tiene que administrar como el status quo se lo pide, ¿verdad? O sea, hay que cumplir con los procesos, con los requisitos, con el sistema. Él estuvo hablando de la meritocracia, estuvo hablando también de que el gasto público, pero evidentemente no es lo mismo estar en campaña que ser presidente, ¿verdad? Y tener que confrontar al sector de empleados públicos, ¿verdad? Sobre lo que se va a hacer. Entonces, creo que eso es una cosa que le va a tomar un poco más de tiempo, ¿verdad? Con respecto a la política exterior, el FMLN ha estado teniendo, digamos, algunos desaciertos desde mi punto de vista, ¿verdad? Al tener una posición con Venezuela, al tener una posición con Nicaragua, ¿verdad? Lo que pasó con China, sí, ¿verdad? Lo que dejamos de hacer con Taiwán, porque si bien hay que abrir las fronteras y debemos de tener apertura, debemos de reconocer que nuestro principal socio son los Estados Unidos, ¿verdad? Claro, también estoy de acuerdo de que no debemos permitir que nos pisoteen, que debemos de ser tratados con dignidad, ¿verdad? Con dignidad. Ahora, el reto que yo creo que tiene Nayib Bukele es hacer un rol de apertura, un llamado a todos los segmentos y a todos los componentes de la sociedad, porque evidentemente no va a poder gobernar con el mismo argumento de acusar, de desacreditar, de fomentar el odio. Yo tuve la oportunidad el día de ayer de ver a 2 de sus principales funcionarios en un programa de entrevista, sí, donde estaban hablando con el mismo discurso de la campaña, exactamente el mismo discurso, ¿verdad? Y yo creo que eso ya no debe ser así, ¿verdad? Debe de haber apertura, debe de haber una convocatoria, o sea, hay que, ahora en el GANE ellos tienen que ser abiertos, ¿verdad? Ahora, quizás la inmediatez de la elección, ¿no? Apenas ha pasado el domingo. O que mantienen un discurso de memoria, ¿verdad? Y es el que, sí, manejan siempre, o no han establecido todavía una reunión en la que se planteen las políticas para que se puedan hacer públicas, ¿verdad? Sí, porque además ya son gobiernos, es decir, no han tomado posesión, pero ya son gobiernos, sí, están en otra ahora, posición. De lo que tenemos que estar seguros es de que el modelo de administración pública de Nayib Bukele no va a ser ninguno parecido a los que hemos tenido anteriormente. Ya él ya lo demostró, ¿verdad? O sea, aquellos discursos de Mauricio Funes de 2 horas, ¿verdad? O le guste o no le guste. O conversando con el presidente los sábados. Parece que incluso se va a modificar hasta la forma de comunicar, ¿no? Todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, él es un poco más escueto en todas estas cosas, en vez de hacer que de decir. Pero creo yo de que ahora que sea presidente vamos a verificar si todo ese discurso, sí, que la mayoría del discurso estuvo fomentado en si no se roba alcanza, en que voy a hacer unas y sigues. Ahora es el momento para demostrar si de las pocas promesas que hizo,
si las va a cumplir o no las va a cumplir, porque creo que no nos va a quedar tiempo de hablar de los 5 ejes que él planteó en su plan Cuscatlán. Sí, padre. No, pues yo creo que el principal o los principales retos que tiene el nuevo gobierno, ¿verdad? Y cualquiera que hubiera llegado al gobierno es resolver los principales problemas del país. Para la población, el tema de la seguridad y la violencia sigue siendo uno de los problemas importantes. No olvidemos que la mitad de la población se siente insegura en sus casas, ¿verdad? Por tanto, es muy importante que se afronte el tema de la seguridad, de cómo combatir la criminalidad en nuestro país y hacerlo con un profundo respeto de los derechos humanos y también, a mí parece, desde una manera creativa, ¿verdad? Porque lo que hemos visto es que las políticas que se han aplicado hasta ahora no han sido capaces de resolver significativamente el problema. El otro tema es el tema económico, ¿verdad? Y es lo que la población espera, la creación de empleos, la mejora de la calidad de vida, son aspectos también muy importantes y muy sentidos para la población que también tendrá que enfrentar y buscar la solución. Por otro lado, pues él tiene que responder a las expectativas que la gente ha puesto. Yo creo que Nayib Bukele ha creado muchísimas expectativas en la población y por eso ha logrado esta adhesión importante de la población en detrimento de los otros partidos. No puede defraudar a la población, tiene que gobernar de una manera honesta, transparente, ¿verdad? Tiene que impedir y denunciar cualquier tipo de corrupción que pueda surgir en su gobierno, tiene que implementar una nueva manera de gobernar, que es otro de los aspectos que ha señalado, que sea eficiente, que realmente el gobierno esté en todas las partes del país y que cada una pues de las áreas del gobierno funcionen en el país. Esas son las expectativas que tiene la población y seguir conectando con el pensamiento y el sentimiento que tiene la población. En los gobiernos anteriores, la población sentía que no gobernaban para la gente, sino que gobernaban defendiendo los intereses partidarios o los intereses de determinados grupos del país, ¿no? Entonces yo creo que Nayib ha conectado con la población de decir: yo voy a gobernar para cada uno de ustedes y cada uno de ustedes va a mejorar su vida en El Salvador y eso de alguna manera tiene que buscar cómo responder a ello. Bueno, y a partir del 1 de junio ya es hacer, ¿no? O sea, el mensaje, pero ya es a comenzar a hacer. Y mientras tanto, el presidente electo este día ha tenido que expresarse sobre un tema que tiene que ver ya con el proceso de la transición. Tenemos un tuit, por ejemplo, que escribió esta tarde sobre lo que está ocurriendo o podría estar ocurriendo al interior del gobierno en este periodo, que es también vital, ¿no? Porque él tomará posesión el 1 de junio, pero puede encontrar ahí una situación bastante confusa. Por ejemplo, él decía que los funcionarios públicos que están contratando personal nuevo, cambiando plazas a ley de salario, vaciando militantes en el Estado, levantando actas con fechas anteriores, incrementando salarios y promoviendo cuadros, serán personalmente investigados y procesados penalmente. Reiteraba que eso estaba demostrando de que no hay voluntad de parte del gobierno saliente de hacer una transición ordenada y sin anomalías. Y esto porque comenzó a circular mucha información, ¿no?, de algunos ministerios donde se estaba hablando de que incluso estaban pasando a algún personal por ley de salario, lo que obviamente hay una violación de ley, además de que tiene que ver con un tema estrictamente presupuestario, ¿no? Y eso llevó después a que el Ministerio de Hacienda emitiera un comunicado. Creo que lo tenemos también ahí. Ahí está el comunicado donde el Ministerio de Hacienda dice, ¿no?, que atendiendo especialmente instrucciones del señor presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y con el propósito de mantener la sostenibilidad fiscal y garantizar un proceso de transición ordenado y transparente hacia el nuevo gobierno de El Salvador, se les instruye a las instituciones que comprenden el órgano ejecutivo dar estricto cumplimiento a las siguientes medidas. Y ahí enumeraban entonces que se prohíben los incrementos salariales, que están prohibidas las creaciones de plazas por cualquier modalidad, el traslado de personal, las plazas contenidas en ley de salarios, por ejemplo, aprobadas por la Asamblea Legislativa, que deberán respetarse y mantenerse sin modificación durante todo el ejercicio fiscal. Bueno, hay varias instrucciones ahí, pero esto es lo que está pasando mientras está este periodo de transición, ¿no? Yo creo que el presidente envió un buen mensaje cuando le pidió al vicepresidente Óscar Ortiz que él fuera el que coordinara la comisión del traspaso. Creo que todo este tipo de temas que
que acabamos de ver en este Twitter, que no son nuevos, porque siempre que hay un cambio de gobierno, el gobierno que está saliendo le repite la misma dosis al partido que viene, ¿verdad? Porque le quiere dejar los costos más altos y dejar a su gente ubicada. Creo que esta comisión de transición se debe de encargar de tocar estos temas, ¿verdad? O sea, es bueno que se discutan, que se hablen, y han puesto a una persona, bueno, es el vicepresidente, con mucha autoridad para que pueda responder o pueda dar instrucciones en el caso de que se estén haciendo estas acciones que reflejan todo lo contrario de lo que nos habían dicho originalmente, ¿verdad? Exactamente, y ahí sí que, bueno, todo el tema de madurez a la hora de afrontar las transiciones, ¿no? Y ahí hay un tema muy importante y que yo creo que los gobiernos anteriores no han sido capaces de resolver, que es el tema del funcionariado público y de cómo se accede, ¿verdad?, a tener una plaza la ley de la funcionario, la ley de la función pública. Una ley, pues, que tanto en el gobierno del expresidente Funes como en este gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén ha estado sobre la mesa, se ha hablado de la necesidad de aprobarla y los partidos políticos en la Asamblea Legislativa no han logrado poder aprobar esta ley. Una ley que es fundamental si queremos tener un gobierno eficiente, un gobierno que la gente tenga la capacidad para ocupar el lugar que tiene, ¿verdad? Sí. Tengo que hacer la última pausa comercial. Regresamos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Ingeniero Zárate, los presidentes, bueno, y en el caso de Nayib Bukele, que ha llegado con un respaldo en términos electorales muy importante, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿será que esta administración a partir del 1 de junio tendrá su periodo como, no sé si llamarlo un periodo de gracia o un periodo de, algunos dicen luna de miel? ¿Cree que este gobierno sí tendrá un espacio? Uno piensa siempre, por ejemplo, lo que ocurrió con Mauricio Funes en 2009, cuando se decía que tuvo por lo menos 1 o 2 años en los que pudo haber hecho transformaciones importantes en el país, porque gozaba de consenso, de respaldo de muchos sectores económicos, sociales y políticos del país. Bueno, ya hay algunos proyectos que el presidente electo los ha mencionado, ¿verdad? A través de su vicepresidente, las ICIES. Exacto. ¿Verdad? Que cuando el padre Uribe estaba mencionando los desafíos, a mí me quedó en la mente que la asamblea es un desafío, ¿verdad? Es un desafío. Aunque ya hay algunas fracciones que están dejando de enamorar, pero no hacen la mayoría que necesita para poder administrar. Entonces, creo yo que él ahí va a tener que mostrar habilidad para poder relacionarse con la Asamblea Legislativa para muchas cosas que él quiere hacer, ¿verdad? Luego, regularmente, nosotros le damos 100 días de prueba a los gobiernos para hacer una encuesta, hacer una evaluación, para ver qué opina la gente, cuál es la retroalimentación, ¿verdad? Para ver cuánto de lo que se ha dicho se logra. Esto va a depender, en definitiva, del cuadro de funcionarios que elija el presidente, ¿verdad? O sea, que el paso inmediato que está que puede definir mucho es configuración, constitución del gabinete. Yo entiendo que eso y los presidentes de las autónomas y de los principales organismos que tiene. Luego, esta gente tiene que funcionar como una máquina bien engrasada, sistemática, funcional, ¿verdad? Deben de enviar el mismo mensaje que se tiene ante todo. Yo creería de que no va a ser muy fácil, porque si él dice que no va a pagar sobresueldos, ¿verdad? Ir a buscar funcionarios que tengan mucha experiencia con los salarios que tiene en los ministerios, se le hace difícil, ¿verdad? Sobre todo si lo va a buscar en el sector privado, ¿no? Sí, lo va a buscar en el sector privado. Hay gente técnica muy preparada, pero que tiene salarios por arriba. Claro, o sea, tendrían que dejar su empleo, pero él mismo dijo que él sí conocía gente que tenía la voluntad, aún afuera del país, dijo que había gente que estaba con la disponibilidad de venir, ¿verdad? Hay que esperar. Yo con ese estilo que ha mostrado hasta ahora, no creo que vamos a oír con mucha frecuencia antes del 1 de junio declaraciones o participaciones públicas de parte de Nayib Bukele. Sí, padre. No, yo considero que de aquí al 1 de junio lo más importante es conocer quiénes van a ser los titulares, ¿verdad?, de los ministerios y de las principales instituciones del gobierno. Que a nivel de gobierno el Ejecutivo puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Y por tanto, pues hay muchos aspectos
que si realmente logra un grupo de titulares ministeriales capaces, que tengan experiencia de gestión, que realmente tengan una vocación de servicio y quieran hacer bien su trabajo, pues se puede hacer mucho. Ciertamente el desafío principal para la gobernabilidad del país está en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, y este gobierno no tendrá, al menos ahora y en números según las distintas fracciones que están en la Asamblea Legislativa, no tendrá los votos suficientes en la Asamblea Legislativa si se trata de aprobar nuevas leyes o aquellos aspectos que requieran de la aprobación de la Asamblea Legislativa. Y ahí es muy importante, creo yo, poner en marcha un proceso de diálogo con los distintos partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa para llegar a unos acuerdos. Y yo creo que eso es una gran oportunidad para el país. El gobierno de Nayib Bukele puede ser el primer gobierno que construya un plan de nación que sea fruto del consenso o del acuerdo político entre las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa, lo cual sería muy importante para el país, porque ya no sería un plan de gobierno para 5 años, sino una visión estratégica de país. Y también en ese sentido los funcionarios deberían ser personas con visión estratégica y no solamente con una visión coyuntural de 5 años de gobierno. Y todo el tema de cómo romper entonces con esos esquemas de que al final los proyectos duran nada más lo que dura una administración de 5 años, lo que dice el padre, ¿no? O sea, ¿cómo asumir ese reto, ¿no? Que ese es un gran desafío para poder hacer que este país avance. Él tiene que abrir la mesa, ¿verdad? Tiene que hacer participar. Creo yo de que estos equipos o estos grupos tienen que ser con gente que tiene autoridad, que tenga conocimiento, que tenga experticia. No es una crítica, pero yo siento que el FMLN formó grupos como el Consejo de Seguridad, el Consejo de Educación, que eran demasiado grandes, y cuando son muy grandes y muy estructurados, como que son más lentos, ¿verdad? Para poder tomar decisiones. Pero bueno, pero él impregnará su estilo, ¿verdad? Yo creo que también sería un error, ¿verdad?, lo que han hecho muchas veces los nuevos gobiernos, es decir, comenzamos de nuevo, ¿verdad? Yo creo que se ha ido acumulando una experiencia, se ha ido acumulando un trabajo que ha resultado positivo, que se puede mejorar, pero que no es decir, bueno, vamos a comenzar de cero y comenzamos todo nuevo. A mí me parece que es importante que el nuevo gobierno haga un análisis, un diagnóstico de aquellos aspectos que ya se han iniciado en este gobierno y que merecen continuar porque son beneficiosos para el para país. muestra algo muy específico, porque ya se nos va el tiempo, pero el caso Yo Cambio, por ejemplo, lo que se impulsa en centros penales, ¿no? Así o sea, que hay proyectos que pueden evaluarse. Pero bueno, eso quizás será motivo para otra entrevista más adelante. Yo creo que ojalá que podamos contar con ustedes. Ojalá. Daniel Zárate, siempre bienvenido, un gusto. Gracias, William. Un honor, padre, compartir con usted. Igualmente. Gracias, padre. Mucho gusto. Muy amable, muy William, gentil. un gran gusto. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Esperamos que descansen el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes, siempre en 8 en punto. Buenas noches.